Queridos hermanos y hermanas, nos reencontramos y hoy día quisiera que conversemos, que reflexionemos un poco sobre una realidad que está presente en la vida de los seres humanos, presente en nuestra vida. La última vez hablábamos de la importancia de pensar en la vida eterna, de pensar que todo en la vida del ser humano no se define en este mundo. Este mundo es tránsito. Este mundo es paso. Este mundo, como dice la liturgia de la Iglesia, es una morada terrenal. Una morada terrenal que un día acaba y comienza la vida en la mansión eterna que Cristo nos ha preparado, si es que nos hemos dispuesto para recibir esa mansión que el Señor nos ha conseguido. Ese es el destino de la vida del hombre, el cielo. Pero en nuestro caminar hacia el cielo aparece una sombra, podríamos considerarla. Aparece una situación que nos lleva por momentos a pensar ¿y cómo vamos a alcanzar el cielo si a veces lo que nos hace difícil nuestro vivir cotidiano pareciera que mata un poco nuestra esperanza, pareciera que nos dificulta la vida, que hace que este andamiaje de nuestra existencia no sea un andamiaje tan fácil? Y es que la vida no es un camino lineal, todos lo experimentamos. Nuestro caminar cotidiano no es siempre sobre una alfombra de rosas con pétalos suaves, también hay espinas. Y entonces podríamos decir que la vida, más que un camino recto, lineal, es una subida, es subir a un monte. Y la subida supone un esfuerzo mayor. En la vida hay una dimensión de esfuerzo importante. Y en ese esfuerzo que vamos haciendo, vamos sintiendo el peso de aquello que llamamos el sufrimiento. ¿Cómo integrar el sufrimiento en nuestra existencia? Porque a veces el sufrimiento nos abate. A algunas personas el sufrimiento les mata la esperanza y les mata la fe. Se hizo muy célebre hace algunos años cómo creer en Dios después de Auschwitz. Era una pregunta que muchos hicieron con una cierta ironía y a la vez una cierta falta total de esperanza. Se quería afirmar con ello que no se puede creer en Dios después del sufrimiento sobre todo de inocentes. Nos cuesta entender el sufrimiento. Quizás hay dentro de nosotros como una idea que el sufrimiento tendría lugar solo para personas malas. Y entonces a veces se dice, ¿por qué esta persona sufre si no le hace daño a nadie? Y en cambio otros que sí hacen daño, otros que sí maltratan, otros que delinquen, la pasan bien. Como que quisiéramos ver nuestra vida en esa lógica de si intento hacer el bien, todo debería irme bien. Pero esto no es así. El sufrimiento va a estar presente en nuestra existencia. A veces como sufrimiento personal. Nosotros sufrimos. Nosotros somos dañados por nuestra finitud. Tenemos un fin. Y entonces pasan los años y podría darse un pequeño sufrimiento por el deterioro de nuestro organismo, el deterioro de nuestra salud, los límites se van acentuando,
Vemos una persona llegar al final de la vida y entonces cada vez con mayores límites para caminar, para pensar, para digerir, para una serie de cosas. Y este sufrimiento físico que podemos tener y también un sufrimiento moral que acompaña a esa situación de deterioro, de decaimiento, es ese sufrimiento personal que a veces no entendemos y que nos cuesta afrontar. Pero también está el sufrimiento de otros. Mucha gente sufre y sufren injustamente. Sufrimiento de inocentes. Abrimos una noticia y vemos de pronto que un avión se estrelló y hubo gente que murió y resultaron huérfanos y el resultado es viudas y el resultado es personas que sufren. Una persona de pronto va tranquila por la calle y es víctima de la delincuencia y muere o queda de alguna manera con menos capacidades, algo discapacitada. ¿Cómo entender el sufrimiento? Es uno de los elementos de la vida del ser humano y del cristiano que más cuestionan. Nos cuesta entender el sufrir. ¿Por qué sufrir? Y a veces la respuesta más fácil simplemente es, bueno, pues tengo que mirar a Jesús, Jesús sufrió, yo también tengo que sufrir. No está mal pensar así, pero no es del todo completa la reflexión. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración ese elemento fundamental. No podemos prescindir del sufrimiento. Vamos a pasar por la vida en este ascenso hacia el cielo que queremos realizar. Vamos a toparnos con el sufrimiento que procede de nuestra finitud, de nuestra limitación, y vamos a toparnos a veces con el sufrimiento que también viene de la culpa de otros o también la personal, cuando muchas veces no actuamos bien, cuando pecamos o cuando alguien peca, se produce una culpa y un daño a terceros. Si hay alguien culpable que envidia a otro y por envidia le hace daño, este otro sufrirá por la culpa, por el pecado de este primero que le odia a causa de la envidia. Si hay una persona irresponsable que por su irresponsabilidad juega con la vida y simplemente asesina porque alguien se le puso en el camino, en medio de su camino, y le pareció que estaba mal posicionado y le mata, la culpa de éste se convertirá en sufrimiento de aquel o de los que están cerca a aquel. Muchos sufrimientos vienen del mal de otro, de la culpa de otro, del pecado de otro. ¿Y qué hacer frente a este sufrimiento? Si sufro por culpa de otro, ¿lo destruyo a ese otro? Si sufro a causa de mis límites personales, ¿me autoelimino? Ciertamente no. La fe cristiana nos ayuda a pensar, en primer lugar, en la importancia de este sufrimiento en cuanto a escuela de crecimiento. San Juan de la Cruz, ese gran reformador del Carmelo, repetía una frase: ¿qué sabe el que no ha sufrido? Una frase muy sabia: ¿qué sabe el que no ha sufrido? No se trata de una afirmación del masoquismo, del sufrir por sufrir, ni se trata tampoco de un decir simplemente yo quisiera pasar mi vida sufriendo, no, sino se trata de una postura sabia, de una postura inteligente, de una postura adecuada frente a una realidad ineludible. El sufrimiento va a tocar a mi puerta tarde o temprano, quizá a diario. No que todo será sufrimiento, pero habrá cosas que me hagan sufrir. Y lo importante será cómo enfrento yo esa realidad.
El Papa Benedicto XVI decía que la madurez de una sociedad se ve, se mide por la capacidad que tiene de asumir el sufrimiento y de acompañar a los que sufren. Ese es un criterio de humanización. Podríamos decir que el ser humano está más humano, que cada uno de nosotros es más humano, que cada uno de nosotros es más cristiano en la capacidad que tenemos de poder afrontar el sufrimiento sin decaernos, sin abatirnos, sin ser aniquilados, sin ser destruidos, y en la capacidad que tenemos de acompañar a aquel que sufre. Y entonces, qué bien viene mirar a Jesús nuestro Señor. Muchos de los que están viendo este programa, muchos de los que escuchan esta reflexión, son devotos del Señor de los Milagros. Somos devotos del Señor de los Milagros. Miramos y nos inspira mucha ternura, devoción y amor Cristo crucificado, en esa bendita imagen que llamamos del Señor de los Milagros, Cristo sangrante, Cristo, el Dios hecho hombre, que sufre y que padece. ¿Y qué nos enseña Cristo en ese dolor suyo? Qué importante es pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y descubrir cómo en esa pasión se dan muchas situaciones realmente dolorosas, profundamente dolorosas, más graves que el dolor solo físico, porque mucho más serio, más grande y más grave que el dolor físico es el dolor moral. Cuando nosotros contemplamos a Cristo en la pasión, encontramos al hombre perfecto, al verdadero Dios y al verdadero hombre, al hombre más puro, más santo, condenado como un malhechor. Contemplamos a ese Cristo padeciendo injusticia. ¿Cómo nos revela el padecer injusticias? Cada vez se afirma más la realidad de la indignación. Cada vez ante muchas situaciones queremos manifestar que estamos indignados. Y una de las cosas que más indigna es el sufrimiento que se padece por la injusticia. Cuando recibimos una injusticia, nos rebelamos. Cuando somos víctimas de una injusticia, queremos nosotros reaccionar. Y normalmente frente a la injusticia queremos reaccionar con violencia, porque es el producto de nuestra indignación que genera también ira, y entonces quisiéramos reaccionar violentamente por la injusticia que recibimos. Contemplamos a Jesús en la cruz, condenado injustamente, burlado injustamente. Contemplamos en la pasión que está Jesús y Barrabás, un malhechor que merecía ser ajusticiado, Jesús el único santo e inocente. Y la gente, la multitud, grita pidiendo que se libere a Satanás y se crucifique a Jesús. Injusticia. Jesús sufriendo la injusticia, sometido a juicio por soliviantador del pueblo, cuando no había soliviantado a nadie, cuando respetaba la autoridad, pagaba el impuesto, nos dice el Evangelio, respetaba la autoridad. Soliviantador, Jesús que le había dicho a Pedro que guarde la espada porque la violencia engendra violencia. Era el no violento por excelencia y sin embargo condenado por soliviantador. Jesús humillado, burlado por el soldado que le abofetea. O sea, ¡cuánta injusticia! Pero ¿cuál es la reacción de Jesús? Decíamos que ante la injusticia normalmente nuestra reacción es la violencia. Jesús ante la injusticia ama, continúa amando.
Y llega al amor extremo. Cuando lo están matando injustamente, ora al Padre y le pide, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Llega a exculpar, afirmando ignorancia en aquellos que le están asesinando. No saben lo que hacen. Ante la injusticia, Jesús sigue amando. No cede a ese reaccionar inmediato humano, que sería la indignación, que sería la ira, que sería la cólera, sino que Él permanece en el amor. Jesús, tratado injustamente, y sigue amando. Jesús humillado, humillado por la multitud, humillado por el procurador Pilato, humillado por el Sanedrín antes, humillado por los soldados que le escupían, que le golpeaban, con dignidad. Cuando de pronto afirma poder sobre él, Pilato le dice, no tendrías ningún poder si no te viniera de lo alto. Cuando le golpean dirá, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me golpeas? No hay violencia, pero sí una dignidad que exige ser respetada. Pero en medio de la humillación no se abate, en medio de la humillación no se siente aniquilado, en medio de la humillación no está en profunda depresión. Sigue amando, sigue amando. Y ese hombre humillado, ese hombre en la cruz, padeciendo ese tormento que era el peor de los tormentos, ese hombre en la cruz que de alguna manera era visto por todos solamente con compasión, con un pobrecito, y otros se burlaban, se ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Ese hombre no pierde su dignidad, ese verdadero Dios y verdadero hombre continúa amando, y a pesar de la humillación sigue siendo capaz del bien. No es un deprimido, abatido, que perdió capacidades, no. Es aquel Señor, el Dios hecho hombre, que en su humanidad sigue siendo capaz de entender a otro hombre, de comprender a otro. Y por eso cuando el ladrón bueno le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor solemnemente proclama, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre humillado, el hombre que está en el patíbulo de la cruz, sigue pensando en cómo hacer el bien. Padece injusticia, padece humillación, pero él sigue pensando con dignidad, con grandeza. Lo miramos en la cruz, lo miramos en la cruz despojado incluso de sus vestiduras. Le han arrebatado absolutamente todo. Le han arrebatado su honra aparentemente, le quieren quitar la fama, le quieren quitar la dignidad, y signo de todo eso es dejarle desnudo, despojarle de las vestiduras. Lo han ridiculizado. Es el hombre que no tiene nada, el Hijo de Dios hecho hombre que se hizo pobre por nosotros y que no tiene tan nada, que le han quitado todo. Y lo normal sería la autocompasión. ¡Ay de mí! Algunos profetas ante su sufrimiento incluso caen en la autocompasión. ¡Ay de mí! Jesús no se mira a sí mismo. Jesús no está pensando solo en el sufrimiento suyo. Jesús piensa en los otros, en nosotros. Y estando en la cruz, cuando le han quitado casi todo, se da cuenta que solo le queda algo. O mejor, solo le queda alguien distinto a él. Además de su propia dignidad, además del amor
vivido, además del bien realizado y por supuesto de la comunión con el Padre, en la tierra solo le queda a alguien, su madre, Santa María. El don más precioso, el ser más fiel a Él, la madre que sufre con Él, pero que también estando de pie frente a la cruz, le anima y sostiene. Y este buen Señor Jesús, que va perdiendo todo, que está en absoluta y radical pobreza, que le han quitado hasta sus vestidos, no se autocompadece, como ya hemos dicho, sino piensa en nosotros. Mira al discípulo amado, y en el discípulo amado a todos nosotros. Y mirando al discípulo amado, mira a la madre y le dice a la madre, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Entrega el único ser que le queda totalmente suyo, su madre, la que le llevó en el vientre, la que le inició en la vida humana, la entrega para que sea madre de todos. Padeció injusticia, padeció humillación, padeció el despojo de todo, pero nunca perdió la capacidad de amar, la capacidad de pensar en los demás, la capacidad del bien. Mis queridos hermanos, pensar en Jesús que sufre de ese modo nos enseña a entender el verdadero sentido del sufrimiento. Cuando aún en medio del sufrimiento, del que fuere, del sufrimiento físico, del sufrimiento de la injusticia, del sufrimiento por la humillación, del sufrimiento por la precariedad de bienes o de medios, cuando en medio del sufrimiento sabemos elevar la mirada, dejarnos de mirar a nosotros mismos y sabemos seguir mirando a los demás y encontramos aquella riqueza interior que hay dentro de cada uno, porque somos creados a imagen de Jesús y somos capaces de realizar el bien, de pensar en el otro, de seguir tendiendo la mano, el sufrimiento se hace escuela. Es allí que se entiende lo que decía entonces San Juan de la Cruz, que ya hemos citado, que sabe el que no ha sufrido. Al que no ha sufrido se le hace todo fácil, dona fácilmente. Es fácil hacer el bien cuando todos me aplauden y cuando todos me reconocen. Es fácil hacer el bien y pensar en los demás cuando soy engreído por todos. Es fácil hacer el bien y pensar en los demás cuando se me reconoce mi valía, cuando se es justo conmigo o incluso se vive más de la justicia y se me premia quizás hasta inmerecidamente. Es fácil hacer el bien cuando todos me honran y me aplauden porque hago el bien. Es fácil hacer el bien cuando todo me sobra, cuando tengo todo e incluso hago el bien dando aquello que no necesito. Pero ser capaces como Jesús de amar y hacer el bien en medio de la injusticia, de la humillación, del dolor, de la precariedad, eso es lo que nos hace hombres de verdad. Y esa es la posibilidad del cristiano. Por eso el sufrimiento no es la piedra de tropiezo, como quieren señalar algunos para creer, sino al contrario, es la oportunidad que el creyente tiene de experimentar en medio de su fragilidad el poder de Dios que le engrandece, el poder de la gracia divina que ensancha el alma, el poder del Espíritu que nos hace semejantes a Jesús, capaces de amar, capaces de hacer el bien, aún en medio de nuestro aparente mal. El sufrimiento nos hace ser solidarios con los que también sufren. El sufrimiento, más que preguntarnos ante él por qué, nos debe hacer ver un para qué. Nos puede hacer grandes. Y esto no supone la afirmación de un masoquismo. No se trata de que vayamos por la vida buscando sufrir por sufrir. Se trata simplemente de ser sensatos, de pensar que en nuestra existencia muchas veces va a tocar a nuestra puerta, a la puerta de nuestra vida, de nuestra alma, a la hora del dolor. Y en esas circunstancias hemos de seguir caminando. Tenemos que aprender a caminar aún en medio de la dificultad,
en medio del dolor, en medio de aquello que cuesta. Porque cuando somos capaces de ir adelante, caminando y pasando por encima de aquello que cuesta, es que estamos experimentando cuánto es capaz de hacer Dios en nosotros y cuánto somos capaces nosotros de lograr cuando de verdad nos confiamos y nos ponemos en las manos de Dios. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? El sufrimiento no tiene por qué amilanarnos. Para el cristiano no hay depresión. Para el cristiano no hay tristeza que tumba. Para el cristiano no hay injusticia que abata. No hay humillación que aniquile. No hay pobreza que anule la capacidad de bien. Para el cristiano que mira a Jesús crucificado, al Señor de los milagros, existe el milagro cotidiano de pasar por encima del dolor indemne, con capacidad siempre de bien, de mostrar el esplendor de la luz del amor. Que el Señor nos conceda este gran milagro cada día, para que nunca podamos decir si acaso se puede creer en medio del sufrimiento, sino que nos demos cuenta que la fe nos ayuda a no dejarnos aniquilar por aquello que a muchos aterra, que a otros aniquila y que a ellos anula. La fe nos ayuda a ser grandes aún en medio de la dificultad. Que el Señor nos conceda creer verdaderamente. El sufrimiento les mata la esperanza y les mata la fe. Se hizo muy célebre hace algunos años cómo creer en Dios después de Auschwitz. Era una pregunta que muchos hicieron con una cierta ironía y a la vez una cierta falta total de esperanza. Se quería afirmar con ello que no se puede creer en Dios después del sufrimiento sobre todo de inocentes. Nos cuesta entender el sufrimiento. Quizás hay dentro de nosotros como una idea que el sufrimiento tendría lugar solo para personas malas. Y entonces sombra, podríamos considerarla. Aparece una situación que nos lleva por momentos a pensar ¿y cómo vamos a alcanzar el cielo si a veces lo que nos hace difícil nuestro vivir cotidiano pareciera que mata un poco nuestra esperanza, pareciera que nos dificulta la vida, que hace que este andamiaje de nuestra existencia no sea un andamiaje tan fácil? Y es que la vida no es un camino lineal, todos lo experimentamos. Nuestro caminar cotidiano no es siempre sobre una alfombra de rosas nuestra vida. La última vez hablábamos de la importancia de pensar en la vida eterna, de pensar que todo en la vida del ser humano no se define en este mundo. Este mundo es tránsito, este mundo es paso. Este mundo, como dice la liturgia de la Iglesia, es una morada terrenal que un día acaba y comienza la vida en la mansión eterna que Cristo nos ha preparado, si es que nos hemos dispuesto para recibir esa mansión que el Señor nos ha conseguido. Ese es el destino de la vida del hombre, el cielo. Pero en nuestro caminar hacia el cielo aparece una Queridos hermanos y hermanas, nos reencontramos y hoy día quisiera que conversemos, que reflexionemos un poco sobre una realidad que está presente en la vida de los seres humanos,
presente en nueces, con pétalos suaves. También hay espinas. Y entonces podríamos decir que la vida, más que un camino recto, lineal, es una subida, es subir a un monte. Y la subida supone un esfuerzo mayor. En la vida hay una dimensión de esfuerzo importante. Y en ese esfuerzo que vamos haciendo, vamos sintiendo el peso de aquello que llamamos el sufrimiento. ¿Cómo integrar el sufrimiento en nuestra existencia? Porque a veces el sufrimiento nos abate. A algunas personas el sufrimiento